Hago así. ¿Cómo le va, familia? Doctor, qué placer. ¿Cómo está, Mauricio? Bien, un nuevo día, con mucho trabajo. Déjame que rescate algo de alguien de un kiosco, me dijo. Digamos que estamos bien porque estamos enteros. Es cierto, es Seguro. cierto. Bueno, venís de tanta lucha, del colegio médico, de De reuniones, de asamblea. asamblea, por destrato hacia los médicos, por bajo salario. Ahora Bueno, entramos en eso. Saludamos a los diabetólogos, al doctor Alonso, nuestro amigo de cabecera, el Día Mundial de la Diabetes. En ello, para recordar y recalcar las dos cosas juntas, quise decir que haga la consulta. Es importantísimo un buen control. Con un buen control anda fenómeno. sí, y no demore una consulta por miedo al COVID. Los lugares están preparados justamente con protocolos para evitar cualquier tipo de contacto con el coronavirus. Hace unos días la doctora Silvia Ventolila presentó su libro. A ver, ¿lo tenés ahí, Julián? Si sos tan amable, junto a Mario Riorda, un politólogo. Mirá qué interesante, gracias, viejo. Cualquiera tiene un plan, a ver, subilo, hasta que te pegan en la cara, dice el libro Aprender de la crisis. Interesantísimo. Nos invitó a la reunión. Silvia es una psicóloga, psiquiatra, especialista en emergencia, emergentóloga, bueno. No, y además realmente, bueno, aprender de circunstancias negativas para la que llamamos la resiliencia, ¿no? Correcto. Para salir fortalecido de esas crisis. A ver cómo salimos de esto, lo cual implica que prontito tengamos que invitar a la doctora Ventolila a charlar un ratito con nosotros. Pero yo quiero ponerte, no las vio Mauricio, pero es un informe que estuvimos hablando en privado, de el tema de hoy en la gente es la vacuna. ¿Te ha pasado? No, Sí, si sí. es rusa no me la pongo. No. Si es de AstraZeneca, no sé, la de Gran Bretaña lo voy a pensar, porque Sí, nos llevaron las siglas. el otro tiene mucho frío, el otro tiene poco frío. Lo que es fundamental acá es despolitizar, por favor, desideologizar lo que es el tema de vacunas. Olvidémonos, he escuchado a políticas de mucha raigambre decir pavadas, tonterías, realmente. Acá lo importante, como dije, lo voy a reiterar 20 veces, Sí, claro. lo que me decía mi maestro, lo importante no son las vacunas, sino la vacunación. No importa si la vacuna tiene más anticuerpos, menos anticuerpos, despierta, sino que estemos todos vacunados. Así que en cuanto esté de donde venga, tenemos que estar todos vacunados. Puede venir de acá, Julián. A ver, mostrámelas rapidito. Mira, esta es la de Moderna, es una. Dejala solo segundos, nos vamos a hacer un análisis de cuánta está en fase 3, los tiempos y demás, pero es una. Pasemos a la otra, porque hay un montón que dan vueltas. Esta es... La de AstraZeneca. Ahí está la de Zeneca. También está en fase 3. Ahí habla de tiempos de aprobación, ¿no? Se habla de fines de noviembre. Sí, sí, sí. Y acá ya se dijo para marzo aparentemente que tendríamos. Esta es Sinovac. Es la China. La China, ahí está. Una de las chinas, porque hay dos. Hay dos, bien. Esta es Johnson La Johnson. Johnson Johnson, que es tal vez la que esté un poquito más atrasada. Todavía en respuesta. Esta es la famosa rusa. Esta es la rusa. Del no es Gamaleya. La Sputnik V, la 5, pero no importa. Es la rusa. A ver. Esta es la Translate Bio, que también es de Estados Unidos, que también está en fase 3. Llegó recién a la fase 3, o sea que está también como la de Johnson Johnson, un poco atrasada. La de Pfizer, que es la que requiere tanta refrigeración, vos fíjate ahí, refrigeradas a menos 70 o menos 80 grados centígrados. Es terrible. Ni hablar de la logística. Seguro. Bueno, solo queríamos decir, esto es un resumen, esta es parte de lo que dan vueltas por allí. No es que vos vas a elegir a la hora de tener que vacunarte, quiero tal o cual. Va a haber la aplicación de la que... Va a ser gratuita y no obligatoria, va a ser voluntaria. Bueno, se aprobó la reglamentación del cannabis, de la ley del cannabis medicinal, de uso medicinal. ¿Charlamos de esto? Y me parece que mucha gente está esperando algo. Familia, sean bienvenidos un ratito en la tele, en otro tiempo y con otras cuestiones. Esto es El Consultorio, nuestra televisión saludable. Bienvenidos. Muy bien, vamos al bloque. En pantalla da vueltas por allí un celular, un WhatsApp donde puede dejar mensajes, estamos en redes, hay distintas contaminaciones.
finalmente la ley tuvo reglamentación, ¿no? Sí, sí, la verdad que ahora vamos a entrevistar a una luchadora sobre el tema de la primera hora, sobre el tema cannabis medicinal y bueno, los pasos se dieron tal vez muy lentos, pero bueno, ahora creo que, ahora como que prendimos un poquito o apretamos un poquito el acelerador, ¿no? Se dieron una serie de condiciones como para que de pronto cambie la situación. Bueno, lo vamos a preguntar a Ana María, que seguramente lo sabe mejor. Mauricio lo dijo. Ana María, es Ana María García Nicola. Hola, Ana, ¿cómo estás? Raúl y Mauricio, te saludamos. Hola, ¿cómo están ustedes? Bueno, gracias por esta oportunidad de poder compartir esta nueva reglamentación de la ley. Vos sabés que repercutió tanto, tomando palabras de Mauricio, que en esta semana, en otro espacio que hacemos en esta misma productora, tuvimos que hablar con autoridades del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires, el farmacéutico Videberry, porque ya le fueron a preguntar si tenían en venta aceites, ungüentos y demás. Bueno, todavía no, están esperando, bueno, todo un proceso. Pero a ese nivel de urgencia viene. Te pone bien que, más allá, como dijo Mauricio también, que los tiempos fueron bastante largos, ¿no? Sí, la verdad que la lectura que hacemos desde CAMEDA, la organización que presido, es un tema de haber trabajado sobre este vacío que decíamos en otra oportunidad, el vacío académico, científico, social, jurídico y político. Definitivamente poder construir ese conocimiento y poder revertir actitudes frente al cannabis para uso médico desde el conocimiento es un proceso, lleva tiempo, hay una transición dolorosa para quienes lo necesitan y quienes necesitan acceder a nuevas terapias que la verdad complica, pero definitivamente tenemos que ir transitando ese camino. Si bien en todo este camino nosotros identificamos falta de voluntad política para avanzar, falta de acciones por parte de la autoridad de aplicación y demás, o sea, en todo este proceso de los 5 años, digo, la verdad que estamos en una instancia, como decía Mauricio recién, de una nueva esperanza, ¿no? Con la ampliación de esta reglamentación, en realidad esta deroga la reglamentación parcial del 21 de septiembre del año 2017, con la posibilidad de indicación por la prescripción del médico. Esto quiere decir que el médico tendrá la facultad de decidir junto con el paciente su mejor tratamiento y si el cannabis es uno de los tratamientos a implementar, bueno, el médico tiene esta facultad aparentemente en esta reglamentación de poder hacerlo. El hecho de, como comentabas recién, que ya la Confederación de Farmacias de Argentina y todo, digamos, hay los colegios de farmacéuticos de diferentes provincias que son parte de esta confederación también están adheridos y están acoplados a lo que dice la reglamentación de la dispensa de especialidades medicinales y formulaciones magistrales por parte de las farmacias. O sea, hay mucho nuevo. Los investigadores que se dedican a investigación básica ya no necesitarán la autorización de sus proyectos por parte de la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Salud, sino que se regirán por el reglamento de universidades. O sea, que hay algunos puntos sumamente interesantes en toda la complejidad que tiene de la cantidad de organismos que son parte en poder lograr el acceso, ¿no? Porque todavía, estando el cannabis en la lista 1 y 4 de estupefacientes, al cual no se le adjudica valor médico, hay organismos como el Ministerio de Seguridad, que sigue siendo parte. Ellos ya elaboraron en estos 3 años un protocolo por el cual se autorice el predio de cultivo, por ejemplo. O sea, el Ministerio de Seguridad tiene que aprobar eso. Luego tiene el INASE, el Instituto Nacional de la Semilla, también tiene una parte de la aprobación a partir de las semillas. La autoridad de aplicación del proyecto completo. Tenemos el ANMAT con todo lo que es la producción en laboratorios públicos de medicamentos y en lo que son las preparaciones de calidad y seguro mediante prácticas de buena manufactura y de buen laboratorio. O sea, es muy complejo porque son muchos los actores y los organismos que están en esto. Entonces, como bien decía el presidente de la Confederación de Farmacias de la provincia de Buenos Aires,
Esto solo es el reglamento, el cómo todavía no está escrito, Claro. el cómo se va a hacer no está escrito, entonces falta bastante aún. Bueno, Mauricio, te dejo, pero pensaba, ¿a cuántos lugares llega? Una infidencia sin decir quiénes, que muchos lo estaban consumiendo y parece ser que a partir de la reglamentación me lo han contado. Dicen, no, yo a la noche una gotita para dormir, no, tengo una molestia muscular, viste, cambié la almohada, pero tengo un ungüento, vos sabés que me lo preparó un farmacéutico en el CT Canal, ando bárbaro. Ahora lo cuentan, ¿no? Sí, eso es justamente lo que uno quería esperar, digamos, de tu palabra, que es una voz autorizada. ¿Hasta qué punto hay que extenderlo, no? Porque Claro. empezamos con epilepsia refractaria, seguimos con terapias del dolor. Realmente, tal vez, no sé si la reglamentación o nosotros tenemos que dar una expectativa tal vez acotada e ir paso a paso como para que de pronto no abrir tantas expectativas en la gente, ¿no, Ana María? Bien. Sí, lo que se sabe hoy y donde hay evidencia de peso es para el dolor crónico, para la espasticidad en la esclerosis múltiple, para los náuseas y vómitos asociados a la quimioterapia, la anorexia en HIV. Va habiendo cada vez más evidencia en lo que es trastornos de ansiedad, en el estrés postraumático, y hay moderada evidencia en otra serie de patologías y baja evidencia también, lo que no quiere decir que de acuerdo a los estudios que se puedan llevar a cabo y que puedan ir resultando, esa evidencia se fortifique y puedan formar parte junto con el otro caudal donde tienen evidencia. Pero lo importante en algún punto es que hasta hoy es solo el acceso legal en Argentina es para epilepsia refractaria, y sobre patologías de las cuales hay una evidencia de peso no se podía acceder. Entonces, lo importante es que pueda haber un acceso justamente de acuerdo a esa evidencia científica, a las evaluaciones también, de acuerdo a los últimos trabajos que puede ir haciendo el paciente con el profesional. El tema es que acá el paciente tenga que estar acompañado por el sistema de salud, puede haber un médico que acompañe esto. ¿Y esto por qué es importante? Primero, porque tenemos que llegar al paciente y el objetivo es preparados de calidad y seguros. Eso es fundamental. Quienes acceden hoy, quienes más consumen, en el 70% son pacientes mayores de 65 años que utilizan polifarmacia, donde las interacciones medicamentosas y el cannabis no está fuera de esto, entra cuando es una droga que se va a tratar una enfermedad, debe seguir el rigor científico de cualquier droga. Entonces, en esto nosotros tenemos que asegurar como profesionales que el producto sea de calidad y seguro, como decimos varias veces, que no tenga metales pesados, no tenga hongos, bacterias, pesticidas, no tenga patógenos y tenga cannabinoides. El tema es que lo que hoy se consume no se sabe qué es lo que tienen. ¿Cuál es la procedencia? De hecho, claro, la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de Rosario, en una gran cantidad de preparados que ha analizado, 7 de cada 10 preparados no contienen cannabinoides y son del mercado, y en la mayoría son del mercado ilegal. Y este imaginario que hay en las personas, que como es natural, no me va a hacer mal. O sea, todo no significa esto. Estamos hablando de que, como decía, el rigor que se le impone al cannabis es el mismo rigor que cualquier droga cuando estamos tratando enfermedades. Y que, por otro lado, a veces dicen, bueno, pero tiene un uso milenario, un uso ancestral. Sí, lo reconocemos, y que fue utilizado como antiepiléptico, como antiinflamatorio, como analgésico, pero fue utilizado de una manera muy diferente a la que hoy se está planteando. El punto es, ante la producción científica y el descubrimiento científico del sistema endocannabinoide, que ya lo hemos explicado en otros encuentros, este sistema que se identifica a fines de la década del 80, donde se descubren que nosotros producimos endocannabinoides y que tenemos receptores que acoplan en un sistema llave-cerradura y que los componentes de la planta vienen a acoplar. Esto es lo que determina y nos da a comprender cuáles son los mecanismos que suceden con los componentes estos de la planta, los fitocannabinoides, que ejercen acción biológica en el organismo. Es un tema
digamos, hay una comprensión desde la ciencia y un descubrimiento que nos exige caminar de otra manera hoy. Entonces, desde ese lugar es donde nosotros caminamos, y desde la organización que presido siempre caminamos con prudencia y hacia ese lugar. El tema es que está banalizado de qué se trata el cannabis y hay termina siendo confuso y difuso, dice la doctora Paola Cubillos, que ella es especialista en medicina paliativa, trabaja en Colombia, en Canadá, la verdad que es un referente a nivel mundial. A veces esto termina siendo confuso y difuso cuando el cannabis se lo quiere emplear para todo y montar una ley de cannabis de uso de cannabis medicinal que no tiene nada que ver con otros usos. Entonces estamos hablando de salud, de derecho a la salud, de cuidado de la salud y de riesgo sanitario. Ana María, así que bueno, en ese camino estamos. Ana María, ¿vos entendés que el cultivo que se va a hacer acá, la manufactura a través de un laboratorio de experiencia, me imagino, va a ser realmente de la misma calidad de las que ustedes estaban importando ahora para hacer tratamiento de las epilepsias refractarias? Sí, de hecho ya el ANMAT ha sacado un documento el pasado 29 de septiembre sobre un laboratorio que va a presentar y de producción nacional el primer producto a base de CBD, que se está esperando el primer lote del mismo. Entonces, si se siguen las buenas prácticas de agricultura, las buenas prácticas de manufactura y las buenas prácticas de laboratorio, vamos a acceder a un cannabis de grado médico seguro. Para ese cannabis de grado médico tiene que tener seguridad, calidad, identificación de los componentes, o sea, ahí está cómo es el aporte y la perspectiva farmacéutica de lo que nos ofrece el cannabis. En medicina, y todos sabemos, utilizamos hay muchísimos medicamentos de plantas medicinales. Bueno, el cannabis viene a ser una más, y en esto lo que tiene el cannabis, y que ya lo hemos compartido, alrededor de 500 componentes, de los cuales 144 son fitocannabinoides. Esto quiere decir que ya hay una gran cantidad de compuestos dentro de la planta y encima están clasificados en 8 grupos. Y estos tienen reacción a través de agentes químicos, tienen transformaciones químicas, pueden pasar a diferentes compuestos, lo que significa la cantidad de posibilidades de preparados y de formulaciones que se puede hacer desde la farmacoquímica, la verdad que es muy, muy grande. Entonces, Ana, sobre esto también están trabajando a nivel mundial. Y bueno, entonces, en este sentido es que tenemos que tener prudencia, tenemos que saber qué es lo que se prepara. Ahí escuchaba que decían, tomo una gotita, claro, 2 gotitas. El objetivo del tratamiento de un cannabis de grado médico no son las gotas. El objetivo es cuántos miligramos recibe un paciente de un compuesto de cannabis. Entonces, sobre eso es como vamos acompañando en las dosificaciones, en la titulación, lo que se llama la titulación del sistema endocannabinoide del paciente. Hay que ver si ha tenido contacto anterior con el cannabis, si no lo ha tenido, en un interrogatorio con el paciente, qué es lo que le ha sucedido, si esto ha pasado. Hay que evaluar todo el contexto clínico del paciente para ver si es el mejor, esto es, cuál es el paciente de elección para recibir cannabis. Bueno, y uno cuando tiene un paciente adelante, eso es lo que tiene que evaluar. Ana, se nos fue el tiempo, yo creo que igual estamos aprendiendo, sí. Por eso te agradecemos doblemente por esto. No podemos aventurar tiempos en los que esto va a tener un cultivo, una distribución, una logística, pero se está sobre esto. Por hoy, gracias, Ana, que andes muy bien, que la vida mejore lo mejor posible, bueno, valga la redundancia. Gracias a ustedes y disculpen, pero es tan extenso que bueno, uno no le alcanza las palabras para poder compartirlo. Vos dejás abierta la puerta para que te volvamos a molestar. Muchas gracias. Bueno. Hasta luego. A ustedes, gracias. La doctora Ana María García Nicora, siempre dispuesta, ¿no? Sí, y además, bueno, es algo
innovador, porque es lo que está aconteciendo después de tanto tiempo. Así que mucha gente está esperando esto, pero como dice ella, dando el tema de la eficacia y la seguridad. Como hablamos con las vacunas, viste que Sí, lo que sí, se sí, pide a sí, las sí. vacunas es eficacia y seguridad. Bueno, en esto también es un medicamento que entra a nuestro organismo, tenemos que garantizar esas cosas. Hagamos una pausa. Si a vos te dicen que te van a llevar a terapia, te asustás, ¿no? Y me imagino. Terapia intensiva. Algunas ¿no? veces se le hizo al familiar, Sí, no se lo dice al paciente porque tal vez no esté en No condiciones. está en condiciones, pero el familiar toma un camino crítico de angustia, de dolor. Seguro. Vamos a charlar con un terapista fantástico que nos va a contar su trabajo, esta realidad, el COVID dentro de la terapia y las dos patas, si se quiere, la pública y la privada. ¿Está bien? ¿Cómo no? Después de la pausa, en nuestra televisión saludable, volvemos. Dale. Muy bien, muchas gracias. Entramos en el final del programa y nos guardamos una nota que queríamos hacer hace un tiempo, Mauricio. Tenés una relación excelente con este profesional que tanto trabaja. Dicen que los médicos están en el frente de batalla. Me parece que por la especialidad de Jorge está más que en el frente de batalla, ¿no? Como dice bien él, a pesar de la edad, que ya no es un jovencito, sigue en la trinchera atendiendo y en una pandemia nada más y nada menos. Y con dos cosas, ¿no? Porque está como director de un hospital público. Sí, en la FAS privada, en el San Juan de Dios, así que me parece que es un interesante pantallazo de cómo anda la realidad. Doctor Jorge Mestre, ¿cómo estás? Buenas tardes, Raúl y Mauricio, te saludamos. Buenas tardes, ¿cómo están? Raúl, Mauricio, gracias por la invitación. Al contrario, vamos a contar una intimidad. Subímelo un poquito al doctor Marcelo acá. Vamos a contar una intimidad. Está trabajando. La idea, lo invitamos a nuestro estudio, con los recaudos del caso tenemos espacio, es bastante grande. Pide disculpas en el previo, en realidad está trabajando, ¿no? Y la pregunta era, ¿una guardia tranquila? Sí, dentro de esto, ¿no? Doctor, me habla un poquito del Balestrini, ¿cómo están las cosas allí en el hospital público al que tanto agradecimiento tenemos que darle? Bueno, por suerte ahora está bajando la carga de trabajo. Algunos ejemplos que ponemos a veces, traer una mochila de 25 kilos y estaba pesando 200. Ahora pesa 90 kilos. Todavía estamos con una intensidad de trabajo importante, pero no es la misma que ha habido hasta hace unos 20 días. Se nota eso. No obstante eso, hay carga de trabajo, tanto en COVID y como era de esperar, y ustedes en otros programas siempre comentan, empieza a venir la patología que estuvo postergada, la postergada que se pudo elegir y la inesperada que son los accidentes nuevamente. Así que a terapia intensiva 100% de ocupación. Qué bárbaro. Jorge, vos que tenés la posibilidad de tener contacto con la actividad pública y privada, ¿cómo ves la evolución del COVID en este tiempo? Ya dijiste que ha bajado. ¿Ha cambiado algo? ¿Cambió la letalidad? ¿Cambió las complicaciones? ¿O seguimos en el mismo rango? Qué buena pregunta, Mauricio. Mira, te diría que la última semana ha cambiado la mortalidad, pero nosotros hace unos 45, 30 días nos ocurrió algo interesante. Teníamos cama libre en UTI, en las UTIs, pero no eran por pacientes de alta, eran por mortalidad, los pacientes se morían, o sea, estábamos teniendo espacio, había camas para recetar otros pacientes, porque habíamos tenido un pico de mortalidad importante y no fue lejano, no ha pasado 2 meses de esto. Así que eso nos había llamado mucho la atención, porque decía, bueno, estamos teniendo cama, pero a expensas de que tuvimos un pico importante y ahora sí está bajando la mortalidad. Lo que todavía no vemos es que haya bajado en forma importante el índice de contagios que requieran internación. Y ese es el caso más llamativo de los colegas. Seguimos con personal de la salud, médicos y enfermeros, y camilleros también, pero médicos y enfermeros sobre todo, cayendo. Siguen cayendo, estamos todavía en riesgo. De hecho, yo estoy de guardia porque, bueno, hay que cubrir espacios de colegas que están aislados, positivos, y otros, no pocos internados.
Jorge, Mauricio marca siempre en este espacio que lo que hay que evitar es relajarse. No sé si es tu palabra exacta, Sí, pero sí. como que bueno, es más laxo todo, podemos permitirnos ciertos recreos, nos juntamos en una plaza, invitamos familia, vienen amigos, nos juntamos un poquito más, por ahí nos equivocamos el vaso, qué sé yo. Eso es lo que no hay que hacer, ¿no? Digo, hay que agudizar las distancias todavía. Sí, es lo que le escuchamos a los referentes como Mauricio, lo que escuchamos también a los expertos en los medios y lo que nosotros vamos viendo porque lo palpamos, palpás gente sana, colegas sanos, jóvenes, y que bueno, que estaban cuidados y ahora están cayendo. Entonces está pasando algo. O sea, es verdad que este virus es más contagioso que el de la gripe, que no es la gripe, esto es mucho más contagioso, y que interna mucho más pacientes. Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que decís, Raúl. Sí, no debería pasar eso y hay que escuchar cuando nos aconsejan a no relajarnos justo ahora. ¿Cómo anda tu Es un, experiencia? es- Sí, Jorge, ¿cómo sí. anda tu experiencia con el tratamiento? Me imagino que estás apelando seguramente, depende del estadio, al trasplante, a la dexametasona. No sé si tienes experiencia con el Remdesivir, obviamente el tratamiento anticoagulante. ¿Cómo anda con el tema del tratamiento? ¿Estás viendo alguna expectativa, alguna impresión personal o de grupo de que algo ha cambiado o algo de pronto ha mejorado? Nosotros, los colegas, los contemporáneos, íbamos a hablar, no hay conexión, ¿puede ser? Sí, sí, está perfecto, está perfecto. Ah, entre los colegas contemporáneos, referentes, coordinadores de otras áreas, permanentemente intercambiábamos. En el conurbano nunca se abandonó y fue precoz, y acertadamente precoz el uso de plasma. Eso no se ha dejado y lo que sí se sabía, por suerte, en eso sí la provincia facilitó mucho esta forma de trabajo, es hacerlo precoz, porque es donde verdaderamente funciona, donde funcionan casi todos los tratamientos. Cuando nos llegan a terapia, nos llegan dos tipos de pacientes: el virgen de tratamiento, el hiperagudo, que ese está muy mal, requiere sostén vital, tal vez, y pocas cosas podamos hacer con corticoides. Y cuando el paciente ha estado internado, que ha tenido la oportunidad de tener plasma, la corticoterapia clásica que se plantea, más los antibióticos, bueno, que son de refuerzo, hemos tenido aceptables resultados, incluso en la población mayor de 80 años hubo una sobrevida de más de un 60% de pacientes que han estado ventilados en tiempo prolongado y bueno, que están en su domicilio. Resumiendo lo que me preguntas: plasma, corticoides, mucho intercambio con colegas, y la anticoagulación. La base sería esa. Tuve la experiencia de utilizar inmunomoduladores y no tuvimos buenos resultados, pero bueno, tal vez está sesgado eso, los inmunomoduladores y los buenos. Tuvimos la suerte de un médico del Balestrini que nos fue bien, y después con otros, bueno, eran casos muy severos, no fue bien, pero bueno, todavía es una anécdota más que todo. O sea que Pero la base... sí, una de las, digamos, recomendaciones sería también la consulta precoz, ¿no? O sea, apenas uno empieza con síntomas, consultar como para de pronto llegar en el momento oportuno con la medicación adecuada para que no pase a otro estadio. Sobre todo, como siempre decimos, ¿no?, que hemos aprendido fuera del COVID, cuando un paciente tiene disnea, eso es un síntoma sistémico. No, eso no se menosprecia, y ya aprendimos en el COVID que cuando venían mal dan poco tiempo, así que paciente con disnea leve, con taquipnea leve, inmediatamente, o sea, con dificultad respiratoria, para que se entienda, aunque fuese leve, darle importancia. En el caso del Balestrini lo armamos muy bien, tuvimos la suerte de tener tiempo, de estar muy apoyados, y bueno, mucha imagen, mucha clínica, y dejarlos internados. Pero obedeciendo sobre todo ese síntoma, ¿no? La falta de aire.
Doctor, ¿por qué la especialidad, un lugar tan crítico de tanta, digo, por qué la elección de terapia, más allá de tener la pandemia en puertas hoy, por qué la definición de tomar este rumbo en la medicina? Perdón, no escuché. Que ¿por qué la decisión de elegir la terapia como tarea? ¿Por qué terapista? Bueno, uno venía de hacer la residencia en clínica Sí. y bueno, es una muy de resultados rápidos, tal vez, y que uno los puede palpar y visualizar. Es muy interesante, es muy completa, así que es difícil pasar por ella y alejarse. Doctor, tenemos un cortecito, una pausa. ¿Me aguanta un segundo que hacemos una pausa pequeña? Separamos esto y retomamos, porque yo quería entrar ya a la terapia. Algo que para la gente es como una caja oscura, negra, de misterio, de tristeza, sin palabras, de silencio. A ver qué nos cuente él, qué le contamos a la gente, más allá de la pandemia. Ya venimos, con el doctor Mestre estamos. Dale, llévatelo, por favor. Centro de Ojos Ituzaingó. Aparatología de última generación para corregir los vicios de refracción como miopía, hipermetropía y astigmatismo. Tratamiento quirúrgico del glaucoma. El equipo de cirugía del centro está entrenado para que todo paciente experimente una cirugía rápida y sin dolor. Centro de Ojos Ituzaingó. Para ver la vida en toda su dimensión. Juncal 258, Ituzaingó. Bueno, era breve la pausa. Les tengo que preguntar porque las redes y la tecnología a veces no nos ayuda. Doctor está en línea, ¿no? ¿Lo tengo presente ahí? Sí, Bueno. sí, disculpas nuevamente. No pasa nada, no, es una manera de llegar igual. Bueno, hábleme de la terapia. ¿Por qué la gente tiene, lo llevaron a terapia? Saquemos un poquito esta pandemia, pero, solo te van a dar un informe, es al mediodía y a la tarde, y son 2 minutos, no podés entrar. ¿Por qué tiene todo este halo de oscuridad y de tristeza la terapia? Qué buena pregunta. Bueno, Mauricio, hemos trabajado junto con Mauricio y sabe que
Yo, y muchos, pero muchos, y hace mucho tiempo planteamos, y esto sí es mío, la terapia del picaporte y no del manijón, o sea, que la terapia sea abierta, que no haya una manija trabada. Por razones de la especialidad y lo que implica tratar pacientes que están complicados, es verdad que no puede haber familiares presentes en todo momento. Pero yo no estoy de acuerdo con esa postura. Hace años que intentamos, tanto en el público como en otros, ser terapias abiertas. De hecho, en el San Juan y en el Balestrini, cuando empezó la pandemia también, fuimos lo más abierto posible y no restringir la visita. ¿Por qué? Porque fuera del COVID, estar en terapia intensiva es un momento de incertidumbre. Tal vez hay certezas con lo que hay que hacer y a dónde queremos ir con los resultados, pero hay la incertidumbre de cómo va a responder el paciente. Esa incertidumbre la tenemos nosotros, pero no se la tenemos que transmitir de una manera cruda a la familia. Y entre la incertidumbre que genera fuera del COVID y las puertas cerradas y los horarios limitados, sí, se generaba ese lugar oscuro, extraño, ¿no? E inaccesible. Yo creo que eso se está perdiendo. La pandemia sí ayudó a generaciones más jóvenes a instalar de entrada, muchos hospitales lo hicieron, la videollamada. Entonces ya empezar a decir, hay un paciente en terapia, no puede ver a su familiar, justo es la pandemia, bueno, aprovechemos. Así que yo creo que de las cosas buenas que nos va a dejar la pandemia es esta cultura de saber la importancia que hay que darle al familiar, y al paciente, pero y al familiar. Esto es como en la pediatría. El pediatra tiene que tener una gran habilidad, generar una gran habilidad en hablar con los padres, en traducirle en un idioma común a los padres lo que está pasando con su hijo. Bueno, esto es más o menos algo parecido, pero bueno, hay que sacrificar mucho tiempo, y eso a los que somos más grandes tenemos que enseñarlo, que es valiosísimo sacrificar ese tiempo en el informe, la apertura, y que se vea a la familia para que no parezca algo oscuro y dudoso. Tal vez ahora en esta época se dificultaba mucho el tema por, bueno, la contagiosidad de lo que significa el coronavirus y también la falta de material, ¿no? Porque hay que vestirlo al familiar como si fuera uno de nosotros, ¿no? Como uno de los médicos tratantes. Así que muchas veces no había disponibilidad o no había recursos como para poder acceder a eso. Pero creo que se está cambiando, y sobre todo en el privado, que tiene tal vez alguna posibilidad más, hay una apertura como para que de pronto pueda haber un contacto que es tan importante, porque el enfermo que está en terapia está tanto tiempo que hasta se desconcierta, está confuso, y de pronto la llegada de un familiar puede cambiar el panorama. Totalmente, ya de por sí el encierro en los pacientes en terapia intensiva le genera ese cuadro, el típico de estar perdido, de estar desorientado, y siempre justamente uno trata de que el familiar entre lo antes posible para que el paciente conecte rápidamente con el medio, para que interactúe. Sí, la interacción del paciente con el familiar es parte del tratamiento. Es como bien decís, era una cuestión de costos de entrada, pero en el público también se está haciendo mucho en el público esto de tener la apertura. Es cuestión de considerarlo un tema clave. Pero se va abriendo. Yo creo que podemos elegir quedarnos con cosas buenas de la pandemia, como esta, por ejemplo, las terapias abiertas. ¿Hay tiempos de duración de la estadía de un paciente? No, Digo, acá, se puede hacer un tiempo largo. Acá creo que hay mucha más incertidumbre que en cualquier otra instancia, sobre todo los pacientes ventilados, ¿no? Que realmente están... Por eso siempre uno explicaba el tema de la saturación y del tema del colapso, porque justamente son pacientes los que entran en ventilación que están 15, 20 o tal vez 30 días. Sí, el promedio fue ese, 20 días, 15 algunos, 40 otros, los ancianos, la gente con sobrepeso, ese es el promedio, y eso a la familia que no saben de lo que se trata, les genera muchísimo más angustia agregada a la incertidumbre. Bueno, se está aprendiendo. ¿Qué dijo? No le entendí. Que se está aprendiendo. Se está aprendiendo, está claro. Bueno, los libros se están escribiendo con esto, ¿no? No hay nada previsto sobre la pandemia. Un médico que nos visitó la semana pasada, el doctor Zinnerman, ayer hablaba por otras cosas en privado y me decía,
volviendo al tema de la consulta a distancia, tema que tocamos en el programa cuando estuvo con la doctora Sosa, y decía, no solo por el médico que ausculta al paciente, lo palpa, lo toca, le habla, lo mira, se da cuenta, le toma la mano, sino es casi una terapia para el paciente, sentirse, dice, muchas veces se van hasta mejor por la atención que le brinda el médico. Es increíble, casos contados por él, no voy a contar cuáles fueron, pero esa experiencia que vive el paciente. Sí, sí, es así y entendemos y lo vamos a seguir sosteniendo que esta alternativa, obviamente que todos sus instrumentos son válidos como para atender y orientar a nuestros pacientes, pero no se puede obviar la consulta presencial porque es el contacto de la relación médico-paciente más íntimo. No se puede tal vez transmitir en palabras, claro, y no se puede a través de un monitor o de fríamente lo que significa una pantalla, ¿no? Jorge, digamos para... Calor, cuidado y contacto, sí, totalmente de acuerdo, esto bien. Es un arte, es imposible, yo tampoco, no estoy de acuerdo, no lo haría bien, creo que ya dejaría de ser un arte esto, no lo haría bien. Es que vos sabés que nosotros decimos que tal vez lo que le llenaríamos más que de soluciones, de dudas, porque la verdad, uno a través de un monitor no puede ocultar su corazón, no puede ocultar sus pulmones, no puede palpar un abdomen. Entonces, la verdad que sí. Es simplemente orientativo. Obviamente, como decimos, es un instrumento válido en esta etapa de la pandemia, pero bueno, después tenemos que volver a nuestra normalidad. Totalmente, en pandemia, porque no es normal eso, ¿no? ¿Qué expectativa tenés con las vacunas, Jorge? O sea, seguramente la que tenemos todos, pero lo que nosotros acá estamos siempre recomendando es el hecho, como decía un docente amigo, un docente más que amigo porque fue un maestro mío, que decía que lo importante tal vez no son las vacunas, sino la vacunación. Tal vez porque de pronto algunos desprendan el 80% de anticuerpos, otros el 90%, otros el 95%, pero lo importante es que estemos todos vacunados, porque si estamos todos vacunados estamos realmente a salvo. Sí, lo que dicen los expertos, ¿no? Porque no tengo autoridad para eso, pero bueno, la expectativa, como decís vos, la que tenemos todos, y que se pueda llegar a vacunar ese porcentaje necesario, básico, que es para asegurar la protección de la población. Así que tratar de cuidarnos, ¿viste? Que tengamos suerte de que los medios tomen con calma esto y transmitan a la población información lo más neutra posible para que no se generen estos miedos que hay, porque por un lado se generan miedos, por otro exceso de confianza. Es una vacuna y parecería ser la única solución. Y la esperamos porque tenemos algún temor con respecto a febrero, después del veraneo, que bueno, ahí es donde nos estamos cuidando y como se habla en las direcciones de los hospitales, no solo no relajar, sino que ahora reagrupar y recuperar fuerzas para la posible segunda ola. Doctor Mestre, unos minutitos más, le voy a pedir que se quede con nosotros. Me gustó esta palabra, veraneo, no sé si va a ser tal, pero bueno, dentro de cómo estamos, ojalá pase este descanso y ojalá la vacuna permita que esa reinfección no ocurra, ¿no? Si nos toma el marzo que se viene, el frío, abril y demás. Creo que tenemos que aprender mucho. Por una parte es lo positivo de lo que está pasando en otras latitudes, ¿no? Lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en Europa. Eso de pronto tiene que ser una alerta para justamente no llegar a las mismas consecuencias, ¿no? Jorge, el tema de la vacunación, la logística como médico es complicadísimo, ¿no? Digo, en tiempos. Cuentan cada cosa en los medios que uno no sabe, pero para que llegue a una gran cantidad de población tiene que armarse una logística impresionante de personal, de transporte, de traslados. Perdón. Yo creo que se va a poder, yo creo que se va a poder, porque me tocó experimentar, esto es muy, muy personal, cuando hubo este cambio y nos citaron del ministerio, el actual Ministerio de Salud, la gran preocupación que tenían por el sarampión, la gran preocupación. Entonces ellos estaban anticipando y me tocó aprender lo organizado, por lo menos que se está en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, ¿no? Vuelvo a repetir, no soy yo una autoridad, estoy hablando desde mi subjetividad, pero me sorprendió y me gustó ver, mucho antes de imaginarnos la pandemia, había sido en enero creo esta charla, o en diciembre,
de cómo prepararse para el sarampión, para que no tuviésemos contagios, para evitar las áreas. Y yo creo que la logística, me ha tocado vivir a mí como director asociado de un hospital, de ver cómo se está gestionando la salud en la provincia de Buenos Aires. Creo que va a ser un desafío, pero me parece que va a salir bien porque se los ve experimentados. Por lo menos esa es la impresión. Lo que hay, No, lo que hay que rescatar es que de cada crisis, Jorge, se aprende. Digo, algunas cosas quedarán dentro del dolor, la cantidad de muertos, la cantidad de infectados, los miedos, cómo se sigue, cómo volvemos a la vida, entre comillas, normal. Bueno, esa es difícil porque son las otras pandemias, ¿no? La caída del personal de salud pegó doblemente. Por un lado, por perder compañeros, pero por otro lado, por compañeros que han perdido su ser querido, o sea, su hijo, su cónyuge. Así que está descrito, hay ya mucho trabajo de cómo queda psicológicamente la gente, cómo queda el personal de salud. El burnout aquí va a estar absolutamente a la vista. Pero bueno, yo creo que como estamos con la adrenalina de la batalla, lo vamos a empezar a ver en junio del año que viene. Creo que cuando verdaderamente uno se relaje. Hasta ahora me parece que estamos tan alertas que, por suerte, la mayoría no ha caído en eso. Ese para mí va a ser una secuela importante. La psiquiátrica va a ser una secuela, tal vez, no sé si peor que la física. Mauri. Sí, yo creo que tal vez uno tiene que pensar en la pospandemia en algún tipo de recomposición, sobre todo de los reclamos justos que han tenido los médicos desde hace tiempo, ¿no? Porque tenemos, como decís vos, muertos, tenemos secuelados, tenemos médicos enfermos, tenemos médicos realmente que están agotados físicamente y todo también porque tienen que tener un pluriempleo, tienen que correr de terapia a terapia para poder sobrellevar a su familia, ¿no? No solamente dar cabida a dar alguna compensación a la población desde el punto de vista sanitario y cubrir todos los agujeros, sino también para llevar el alimento a su familia. Así que me parece que también se tiene que estar pensando en eso para evitar, porque creo que el pluriempleo es uno de los factores más importantes que ha promovido el tema del contagio entre el personal de salud. No sé qué te parece a vos. Me haces acordar a los veteranos de guerra. Los médicos, los enfermeros, el personal de salud en esta pandemia en Argentina, en el conurbano, que es donde está la mayor cantidad de gente, no porque sean mejores o no, pero es donde verdaderamente hay más trabajo. Me haces acordar a los veteranos, va a estar en las decisiones políticas, en saber si nos vamos a acordar de las secuelas en los veteranos y a reconocer de una vez por todas quiénes son estos guerreros, que es el personal de la salud. Pero bueno, para eso hay que hacer un esfuerzo y poner voluntad para acordarse, porque si no, nos vamos a olvidar. Yo pienso en eso, no sé si soy optimista. Con gente como ustedes, uno aprende y se queda y aprende a abrir los ojos y a mirar para las generaciones futuras, porque tal vez nosotros fuimos una de las que más generó que ocurriera esto, que tardó más en hacer reclamos justos, pero me parece que sería tan injusto como el no reconocimiento o el olvido que hay a los veteranos. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Bueno, ya para ir cerrando, cuando nos visitó el director del San Juan de Dios, decía que, y lo contaba con orgullo y como algo importante, que pueden pasar a acompañar en este último, o hasta despedir si es un final, en los últimos tiempos, acompañar a familiares que estén en terapia. Eso está muy bien. Me apoyo en parte de lo que decías hace un rato, Jorge. Sí. Nosotros de entrada tenemos una visión totalmente abierta de siempre. No me parece mal. Mucho contacto telefónico en los casos especiales, que eran la mayoría del teléfono particular, y no había ningún tipo de problema ni de abuso de los familiares. Pero eso generaba tranquilidad porque, bueno, era como decíamos antes, era el doble problema. La angustia del ser querido con la incertidumbre de cuál iba a ser la respuesta en un tiempo prolongado, ¿no? Que no les pasa más el tiempo. ¿Quién los prepara? ¿Quién los prepara? Cada vez que hablo con alguien de terapia, digo, para llegar a ese informe de un momento fatal y parientes, familiares que esperan con ansiedad y no tienen
la posibilidad de una contención. Digo, ¿quién los prepara? Es terrible, es triste. ¿Cómo se comporta? La gente opina desde afuera como que el médico debe ser parte de la familia, no lo es. O algunos como que no le importa el informe que están dando. Es difícil, doctor, ¿no? Sí, es un desafío, pero también es el aprendizaje, ¿sabes? Es el aprendizaje, o sea, tenemos que enseñarle a nuestros médicos nuevos la importancia que tiene el saber hablar y el saber traducir a un idioma entendible, Claro. porque el familiar, aparte de estar con esa angustia y con esa incertidumbre, no le podemos hablar en chino. O sea, Claro. eso es responsabilidad de los médicos que somos más grandes, transmitir permanentemente la importancia. Y preparar al familiar es presentarse como lo que somos. Yo siempre digo, aunque no parezca, soy una persona, soy un ser humano, este soy yo, me llamo tal. Los médicos que estamos acá, las enfermeras, somos todos padres, hermanos, somos gente. Entonces, tratar de hacer esa relación empática de entrada para que la gente vea que somos gente, que está hablando con gente, y también enseñarle al familiar que es un derecho reclamar un buen informe. No lo pueden mendigar el informe se lo tenemos que dar, es un derecho de ellos y una obligación nuestra. Sí, claro. Jorge, y además... Pero se acuerda bien. Jorge, vos que sos un enamorado de la bioética también, cosa que realmente es interesante en esta época porque nos da ese carácter de humanistas, ¿no?, que tenemos que tener los médicos. Qué difícil también debe ser comunicar el fallecimiento de un ser querido, ¿no? Que es una cosa lamentablemente habitual dentro de tu especialidad. Sí, eso no es talento, eso es haber aprendido a golpes a decir mal las cosas y aprender de las reacciones de la gente en tantos años y a ser cuidadoso, a hablar, pero sobre todo pasa por la comunicación transparente, que a uno lo vean transparente, siempre abrir la puerta de que el familiar puede traer un amigo médico o familiar médico porque nadie va a desconfiar, pero eso es abrir una puerta, es redoblar una apuesta, decir, estamos para el buen consejo que nos puede dar un colega, abrir esa puerta. Y lo otro, Mauricio, que sé que lo sabes hacer muy bien también, es esto, es no generar expectativas falsas, o sea, ni buenas ni malas, ir hablando claro, decir la verdad, pero hacerlo bueno, como corresponde, la manera humana. Si a veces hay cónyuges que son muy viejitos y uno busca el grupo familiar, a los hijos que son gente grande, pero que están más preparados porque el cónyuge que está esperando el informe tiene otras enfermedades, otras comorbilidades. Entonces, bueno, ir preparándolos de a poco. Cuando uno ve que tiene la posibilidad de saber que esto no va a andar bien, ir preparando al familiar, ir preparándolo. Cerramos, doctor. Me quedo con esto de que el paciente tiene el derecho, pensando en lo de bioética, que tiene el derecho a exigir, a peticionar un buen informe. Seguro. Deme un buen informe. No, ni palabras técnicas, que no entendemos. Me gustó mucho conocerte, Jorge, de verdad lo digo. Te perdiste mucho. No, casi que escucho, doctor Mestre, presentarse por favor en terapia. Espero que Me esto estaban llamando recién. ¿Te das cuenta? No, está mi compañero Eric, Bueno. firme, respondiendo en la terapia intensiva. Bueno, Jorge, Mauricio, salúdalo. Vos Un abrazo enorme, Jorge, sabés que te queremos mucho y bueno, continúa dando respuesta a toda la gente que te está esperando. Gracias. Está bien, me dicen en producción, Jorge, la próxima te queremos en el piso. Buscamos la manera, no, tirado en el Estamos piso, acá. caramba, que vengas acá, es una manera de decir la tele, de venir a visitarnos y a profundizar tu área de trabajo. Un abrazo grande, buena vida, doctor. Lo ponemos a Eric a trabajar duro y lo dejamos solo y vamos. Es hora de que lo haga. Un abrazo, doctor. Que vaya bien. Un Igual, abrazo, gracias. igual. ¿Es uruguayo? No. No. Que vaya bien. Bueno, me gustó mucho. Es por lo menos la visión que uno tal vez sospecha o fantasea, no sabe qué pasa ahí adentro. Y bueno, son seres humanos como nosotros con todos los problemas que atañen a la cuestión humana. Corto, los tiempos de la tele son estos. Y además, viste las conexiones, por ahí tenía miedo que se corte. Tenerlo acá para seguir hablando. Porque cuando hablamos en privado con la producción dijimos desmistificar algunas cuestiones Seguro. de la medicina. Esta es una. Y Con más lo en triste que todo que tiene el Y tema. más en esta época donde, vos sabés muy bien, a nivel periodístico hubo muchas requisitorias de familiares que estaban
o acongojados, o incluso algunos con ira, porque no podían visitar o no podían ver a su ser querido, tal vez en los últimos momentos, ¿no? Que bueno, fuimos aprendiendo también con la pandemia, así que bueno, ahora se generó este espacio, esta posibilidad de ir protegidos y estar por lo menos acompañando en algunos momentos a su familia. Ojalá les hayamos transmitido esto, gracias a Mauricio y a los contactos y a tanto tiempo juntos descubrimos profesionales de la gran flauta y esto está bárbaro. Mauri, que andes bien, ¿eh? Gracias. Salude usted, por favor. Usted ya lo vio, el consultorio continúa atendiendo. Que pase el que sigue, por favor. Gracias. Familia, que estén muy bien, que anden bien, como dijo Mestre. Un beso, la vida sigue siendo una sola, rica, exquisita. Intentemos ser felices, de eso se trata. Gracias Marcelo, gracias Vera, gracias Julián, gracias Leonardo. Y hasta acá agradecemos. Hasta la semana que viene. Van a decir.